Bienvenidos a una clase inicial de parasitología, en donde conversaremos un poco sobre generalidades. Comenzamos comentándoles lo que dice Botero y Restrepo en su libro, que es muy cierto. Los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios componentes son los vegetales. De los vegetales se sirven los animales herbívoros para su alimentación, su crecimiento y subsistencia. Los animales omnívoros y carnívoros, incluyendo al humano, se aprovechan entonces de los animales herbívoros para su alimentación también, y además consumen otros animales. ¿Por qué comenzamos con esto? Porque esto genera entonces que hayan interacciones biológicas entre individuos. Por ejemplo, una de esas interacciones biológicas es el parasitismo o parasitosis, que es una interacción biológica entre organismos de diferentes especies, en la que uno de los organismos se denomina parásito, quien consigue la mayor parte del beneficio en esta relación con respecto al otro individuo, al que vamos a denominar hospedero u hospedador. Surge entonces un término que es hospedador u hospedero, que es el que vamos a manejar durante nuestra asignatura, y no huésped. ¿Por qué? Porque un huésped, haciendo el símil con la terminología que se emplea a nivel de los hoteles, un huésped es el individuo que se alberga en el hotel, mientras que la figura que nos interesa a nosotros en parasitología, porque es quien cumple la función real que nos interesa, es el hospedador, que es quien da albergue a ese otro individuo. Entonces no se dice en parasitología huésped, sino que se dice hospedador u hospedero. Necesitamos tener claro entonces otro término importante para nosotros, que es parásito. Y no es más que un ser vivo que se aloja en otro de diferente especie de manera temporal o permanente, obteniendo de este alimento o refugio, y al cual puede o no causarle daño. De allí entonces que surge la parasitología, que no es más que la rama de la biología que se encarga específicamente del estudio de los parásitos y su interacción con sus hospederos, quienes los albergan, y también con el ambiente en el cual se desarrollan. También estudia el efecto que ellos causan en los organismos que los hospedan. Es importante que tengamos claro también otra terminología en relación a parasitología. Por ejemplo, una infección parasitaria es la penetración, desarrollo y multiplicación de un parásito en un organismo de cualquier animal, incluyendo al humano. Esta infección puede ser asintomática o inaparente o puede causar una sintomatología específica. Una infestación parasitaria es el alojamiento, desarrollo y reproducción de artrópodos en la superficie externa del cuerpo, en la ropa o en ambientes externos. Tenemos ahí una pequeña diferencia en donde una infestación se refiere específicamente a parásitos que están en la parte externa. Puede ser en el cuerpo, en la ropa o en el ambiente, pero son externos al organismo animal que parasita. Una enfermedad parasitaria resulta de la infección parasitaria, es decir, cuando hay una infección parasitaria que causa sintomatología, ya estamos hablando de una enfermedad parasitaria. Es la enfermedad del hombre o el resto de los animales que es causada por un parásito o por sus productos tóxicos, presentando entonces una sintomatología clínica que puede ser local o generalizada. Otro término es parasitemia, que se refiere específicamente a la presencia de parásitos en la sangre y que indica la cantidad de parásitos que existen en la sangre de un hospedador. Un portador es un individuo que alberga un microorganismo dentro de él. En nuestro caso específico, es un individuo que alberga un parásito. Puede ser un portador asintomático, que es cuando este individuo que alberga al parásito no presenta manifestaciones clínicas de la enfermedad. Existen otras asociaciones biológicas, como es, por ejemplo, el comensalismo, que es la asociación biológica entre dos seres vivos en donde uno, que es el parásito, se beneficia del otro específicamente para obtener alimento de este.
puede no causarle daño, generalmente no le causa daño. Pero si nosotros vamos a definir comensalismo, necesariamente tenemos que decir que el parásito se beneficia de su hospedero obteniendo de él alimentación. Si nosotros omitimos ese pequeñísimo detalle, no estamos definiendo comensalismo. Porque comensalismo, así como hacemos el símil con el hospedero, hacemos el símil con cuando nosotros vamos a un restaurante. Cuando nosotros vamos a un restaurante, ¿qué somos? Comensales. De allí viene esta terminología. Si el parásito se alimenta de su hospedador, entonces necesariamente tenemos que decirlo en la definición. Si no, la definición está errada. El inquilidismo es otra asociación biológica en donde un ser vivo aloja a otro sin producirle daño y sin alimentarse de este. Es decir, el parásito solamente utiliza a su hospedero para su refugio, para obtener techo de él, para tener una casa. En el caso del oportunismo tenemos dos criterios de definición. El primer criterio de definición es que es aquel parásito que normalmente no es patógeno, pero que en condiciones de inmunosupresión de su hospedador se hace patógeno y causa daño. El segundo criterio es que tenemos un parásito que, siendo patógeno, en condiciones de inmunosupresión del hospedador se hace más patógeno y causa más daño. Tenemos algo interesante en el oportunismo, en la definición de oportunismo, que es en relación a su hospedador. No podemos olvidar la importancia de la inmunosupresión de su hospedador, porque eso es lo que define o es lo que determina la condición de oportunista de un parásito. Existen diferentes tipos de parásitos. Dependiendo de sus requerimientos, podemos conseguir un parásito obligatorio, que es un parásito que necesita forzosamente a otro individuo para cumplir con sus funciones biológicas, es decir, alimento, reproducción, cobijo, etc. Si no se encuentra en este hospedero, el parásito puede morir. Existe también un parásito facultativo, que es aquel parásito que puede vivir de forma parasitaria, pero también puede vivir sin parasitar a ningún ser vivo. Y existe un parásito accidental u ocasional, que es el parásito que alberga o que se encuentra en un hospedero que no es su hospedero habitual. Existen otros parásitos dependiendo de su permanencia. Entonces podemos definir un parásito temporal. Es aquel parásito que ejerce su acción parasitaria sobre un hospedador en alguna etapa de su vida. Un parásito periódico son los parásitos que parasitan a los hospederos durante una fase de su ciclo. Y existen también parásitos permanentes, que son aquellos parásitos que llevan una vida parasitaria durante todo su ciclo. Todos los parásitos obligatorios son parásitos permanentes, es decir, un parásito que necesariamente requiere de un hospedero para su existencia, permanece toda la vida en ese hospedero, entonces se transforma también en un parásito permanente. Existen otros tipos de parásitos según su localización. Existen parásitos internos que denominamos endoparásitos, que son los que viven dentro de su hospedero. También existen parásitos externos que denominamos ectoparásitos, que son los que viven en la superficie externa o en el cuerpo de su hospedero. Hay un parásito que definimos como parásito errático, que es el parásito que se encuentra en un hospedador normal, pero que está fuera de su localización habitual. Quiero detenerme en este punto para aclarar que no es normal ninguna parasitosis, ¿okay? Ninguna enfermedad es normal, solo que hay parásitos que son de un huésped específico y que lo conseguimos en ese huésped. Cuando está allí, en ese huésped, el parásito normalmente se ubica en un órgano o en un sistema específico. Cuando hay un parásito que está fuera de su órgano o sistema específico, lo definimos como un parásito errático. Y existen también parásitos desviados o extraviados, que son individuos que parasitan otros seres que no son sus hospedadores habituales comunes. También tenemos diferentes tipos de parásitos, dependiendo de cuántos individuos son capaces de afectar estos parásitos durante su vida. Tenemos parásitos eurixenos,
que son los parásitos que pueden vivir y evolucionar en diferentes especies de hospedadores. Euris, la palabra euris quiere decir amplio, por eso Eurixeno lo asociamos con aquellos parásitos que pueden vivir o evolucionar en varias especies de hospedadores. Como ejemplo de estos parásitos eurixenos pudiéramos mencionar Blastocystis. Hemos conseguido Blastocystis en diferentes especies animales, incluyendo el hombre, y en todas ellas el parásito puede evolucionar completo y causar incluso daño en cualquiera de estas especies. Existe, según su huésped, otro tipo de parásito que es el estenoxeno, los parásitos estenoxenos o estenoxénicos. Esteno, reducido, son aquellos parásitos que solo pueden desarrollar sus formas adultas o gran parte de sus formas evolutivas en una sola especie animal. Ejemplo de ellos tenemos Tamoeba histolítica, que solamente se desarrolla en el ser humano. No existe otro individuo en donde se desarrolle este parásito. Entonces tenemos un ejemplo de parásito estenoxenos. También tenemos diferentes tipos de parásitos, según la cantidad de huéspedes que el parásito necesite para cumplir su ciclo biológico. Tenemos los parásitos monoxénicos. Un parásito monoxénico es un parásito o su ciclo biológico lo cumple en un solo hospedero, es decir, requieren un solo hospedero para cumplir su ciclo biológico. Evoluciona solamente en un hospedero. Ejemplo de ello tenemos Ascaris lumbricoides, que solamente se desarrolla en el ser humano y todas sus formas evolutivas ocurren y se desarrollan en ese hospedero, en ese ser humano. Dependiendo de su ciclo, también tenemos los parásitos heteroxémicos, que son los parásitos que necesitan más de un hospedero para cumplir su ciclo evolutivo, para desarrollarse completamente. Son los parásitos que requieren pasar una parte de su vida en un hospedero y de este hospedero pasar a otro hospedero para seguir evolucionando y cumplir su ciclo evolutivo completo. Ejemplo de esto tenemos Schistosoma manzoni, que requiere de hospederos intermediarios y hospederos definitivos para poder cumplir su ciclo evolutivo completo. También, según la distribución de los parásitos, tenemos diferencias. Existen parásitos que son cosmopolitas, que son los parásitos que tienen distribución a nivel mundial. Y también existen parásitos regionales, que son los parásitos que se encuentran en determinadas regiones geográficas. Puede ser dependiendo del clima o dependiendo de la distribución de los hospederos que los albergan a ellos. Conversamos temprano de lo que era un hospedador u hospedero. En este momento vamos a definir qué es un hospedero definitivo y qué es un hospedero intermediario. En este caso tenemos tres criterios que nos permiten definir específicamente quién es hospedero definitivo y quién es hospedero intermediario en una enfermedad específica. Vamos a definir como hospedero definitivo aquel hospedero que alberga la forma adulta del parásito, o el hospedero en donde el parásito cumple la fase sexual de su ciclo, o el hospedero que se ubica en la posición más alta de la escala de clasificación zoológica. De esta misma forma podemos definir hospedero intermediario. Un hospedero intermediario entonces sería el hospedero que alberga las formas larvarias o intermedias del parásito. El hospedero en el cual el parásito cumple su fase asexual o fase de reproducción asexual. O el hospedero que se ubica en la posición más baja de la escala de clasificación zoológica. Si nosotros tenemos un parásito que requiera de diferentes especies animales para cumplir su ciclo, como por ejemplo Taenia solium, que es un parásito en el cual en el humano se alberga la fase adulta y en otras especies animales, como por ejemplo en el cerdo, se alberga la fase larvaria. En ocasiones el humano también alberga la fase larvaria, pero no nos vamos a complicar con eso en este momento. Pensando en el que en el cerdo se encuentran las formas larvarias del parásito y en el humano se encuentran las formas adultas del parásito, de acuerdo a los criterios de definición,
El hospedero que alberga la forma adulta del parásito es el hospedero definitivo, entonces el humano que alberga la forma adulta del parásito es el hospedero definitivo. Y el cerdo que alberga la forma larvaria del parásito es el hospedero intermediario. Y ustedes dirán, bueno, ¿y los parásitos que no tienen formas adultas o larvarias, como por ejemplo los protozoarios, que tienen formas de huevo y quiste o trofozoitos? Entonces, en ese caso, el primer criterio en cuanto al hospedero que alberga las formas adultas o larvarias del parásito no nos sirve. Entonces tendríamos que emplear o utilizar el segundo criterio de definición, que es el criterio en donde se reproduce de forma sexual o asexual. En el caso de toxoplasmosis, por ejemplo, el parásito se aloja en el humano, pero también se aloja en otras especies animales. Vamos a hablar específicamente de los felinos, de nuestro gato doméstico. En el caso del felino, el protozoario, este protozoario Toxoplasma, es capaz de reproducirse de forma sexual, mientras que en el humano no se reproduce de forma sexual. En este caso, entonces, el hospedero definitivo es el gato y el hospedero intermediario sería el humano. ¿Por qué? Porque como el parásito no tiene formas larvarias y adultas, tenemos que emplear el segundo criterio de clasificación para definir hospedero definitivo y hospedero intermediario. Y en este sentido, el hospedero en el cual el parásito se reproduce de forma sexual son los felinos, y en donde se reproduce de forma asexual es el humano. Pudiera ser un poquito complicado en este momento porque estamos iniciando, pero más adelante, cuando nosotros entendamos bien los criterios de clasificación, va a ser muy sencillo definir quién es el hospedero definitivo y el hospedero intermediario. Y el último criterio, que es el hospedero que ocupa la posición más alta o más baja en la escala de clasificación zoológica, ese es mucho más sencillo todavía. Entonces, de acuerdo a los tres criterios de clasificación y dependiendo del parásito del que estemos hablando, podemos definir quién es hospedero definitivo y quién es hospedero intermediario. Otro término que empleamos mucho en parasitología es el vector. Y existen en parasitología vectores de tipo biológicos y vectores de tipo mecánico. Y un vector de tipo biológico es un insecto, necesariamente es un insecto, en donde el parásito cumple parte de su ciclo biológico. Lo necesita para desarrollarse y multiplicarse dentro de él. Si no pasa por este insecto en una fase de su vida, el parásito no se desarrolla, no evoluciona y por lo tanto no cumple su ciclo completo. Por eso se llama vector de tipo biológico, porque ocurren cambios biológicos en el parásito estando dentro del vector. Existen otros tipos de vectores que son los vectores de tipo mecánico, que simplemente transportan al parásito desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible. Puede ser en sus patas, en la probóscide, pero el parásito no sufre cambios evolutivos, no hay cambios biológicos, no hay evolución del parásito estando en el vector. Es decir, solamente lo utiliza como medio de transporte. Por eso se dice que es un vector de tipo mecánico, en donde el insecto transporta el parásito desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible. Es posible que también este vector de tipo mecánico albergue en su interior al parásito, pero sin que el parásito sufra cambios biológicos en su morfología, en su estructura como tal, o sea, no evoluciona biológicamente. Otro de los términos que son importantísimos en cuanto a parasitología es el término de reservorio. Y un reservorio no es más que un hospedador que mantiene vivo el ciclo del parásito. Es decir, es un individuo que alberga al parásito que puede o no tener manifestaciones clínicas, generalmente es asintomático, pero es un hospedero que se encarga de mantener el parásito en la naturaleza. La condición indispensable para ser un reservorio es que el agente, es decir, que el parásito dependa de este para su subsistencia y mantenimiento en la naturaleza. Es decir, el hospedero garantiza la supervivencia del parásito en la naturaleza, es quien mantiene al parásito vivo,
y es quien mantiene a la enfermedad existente en un ambiente específico. Hablamos de fuente de infección cuando hablamos de vector de tipo mecánico, y la fuente de infección puede ser un ser vivo, un vegetal, una materia inerte, pueden ser los fómites, en donde el parásito se encuentra y que de allí puede infectar a otro individuo, ¿okay? Puede contaminar otra superficie o puede infectar otro individuo. Hablamos entonces de suelos contaminados con larvas, con huevos o con quistes. Hablamos de insectos que están infectados con formas evolutivas del parásito, como por ejemplo las moscas, que en sus patas o probóscides llevan los quistes o huevos de parásitos. Podemos hablar de aires contaminados con formas evolutivas de parásitos. El agua o los alimentos contaminados son una de las fuentes de infección más común que causa enfermedad en los individuos. Un individuo infectado con formas evolutivas de parásitos en su interior es una fuente de infección. Una madre infectada, una madre enferma con una parasitosis es capaz de transmitir formas evolutivas a su feto vía transplacentaria, por ejemplo. Un individuo infectado puede contener formas evolutivas en sus órganos o en su sangre, y esa sangre y órganos pueden infectar a otros individuos al momento de ser trasplantados o transfundidos. La sangre o los órganos en sí son fuentes de infección. La ropa de personas infectadas específicamente con ectoparásitos son fuentes de infección. Entonces, una fuente de infección es un organismo vivo, un fómite, una materia inerte en donde se encuentra el parásito y que de allí es capaz de infectar a un ser susceptible, a un hospedero susceptible. Diferente a los mecanismos de infección. Un mecanismo de infección es específicamente la acción por medio de la cual el parásito es capaz de infectar a un individuo. Y cuando nosotros vamos a definir mecanismo de infección, necesitamos, por supuesto, decir cuál es esa acción, decir qué forma evolutiva es la que está infectando a ese hospedador y decir de qué forma o cuál es la fuente de infección, de dónde provino. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de leishmaniasis, el mecanismo de infección es la inoculación, esa es la acción, de amastigotes, esa es la forma evolutiva infectante, a través de la picada del vector. Es decir, la inoculación de amastigotes por la picada del vector o a través de la picada del vector es la forma correcta de decir cuál es el mecanismo de infección en el caso de leishmaniosis, específicamente en el caso de leishmaniosis. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de larva migrante cutánea, decimos que el mecanismo de infección es la penetración activa, esa es la acción de larva filariforme, es la forma evolutiva infectante, a través de la piel intacta. ¿Cómo hizo esa larva para penetrar de forma activa al individuo? La penetración de larva filariforme a través de la piel intacta. Y así sucesivamente, a medida que nosotros vayamos transcurriendo por todas las enfermedades, vamos a ver que todas ellas tienen diferentes mecanismos de infección. En algunos casos son similares unos de otros, pero que existen diferentes mecanismos. Y que es importante que nosotros reconozcamos o aprendamos que para definir el mecanismo de infección necesitamos decir cuál es la acción, cuál es la forma evolutiva infectante y de qué forma esa forma evolutiva infectante causa o acomete esa acción en el individuo para infectarlo. Entonces, como acciones tenemos la ingestión, la inhalación, la penetración activa, la inoculación, solamente por nombrar algunas para darles un ejemplo. También tenemos o existen diferentes puertas de entrada y puertas de salida. Y literal, como lo dice, es el sitio o la puerta por donde entra o sale un parásito. Como puerta de entrada, entonces puede ser permucosa a través de las mucosas, percutánea a través de la piel, transplacentaria o vía oral, por ejemplo. Como puerta de salida, existe puerta de salida oral, respiratoria, intestinal, urogenital. Dependiendo del parásito hay diferentes puertas de entrada y de salida. A nivel de parasitología, nosotros trabajamos mucho con terminología de epidemiología y necesitamos conocer diferentes términos epidemiológicos porque son los que nos van a ayudar a aclarar cuáles son
las características epidemiológicas que se asocian a la presentación de una enfermedad específica. Si hablamos de incidencia, estamos hablando del número de casos nuevos de una enfermedad que se presenta en un periodo específico. Cuando hablamos de prevalencia, estamos hablando del número total de los casos en un periodo específico, es decir, tanto los casos nuevos como los casos anteriores que hay en una población determinada en un periodo específico. Cuando hablamos de una zona endémica, nos estamos refiriendo a una zona determinada en donde existe una enfermedad por periodos fijos, por periodos definidos. Cuando hablamos de patogenicidad, estamos hablando de la capacidad que tiene un microorganismo de hacer daño. Cuando hablamos de virulencia, estamos hablando de la capacidad que tiene un individuo de incrementar ese daño, es decir, de la intensidad del daño que causa un microorganismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la definición de parásito oportunista? Que dijimos que uno de los criterios es un parásito que, siendo patógeno, en condiciones de inmunosupresión del huésped se hace más patógeno, es decir, su virulencia se incrementa. ¿Okay? Y el otro criterio era un parásito que, sin ser patógeno, en condiciones de inmunosupresión del huésped se hace patógeno. Allí empleamos estos dos términos. Y también necesitamos conocer lo que es el término zoonosis o enfermedad zoonótica, que es una enfermedad que se transmite naturalmente entre humanos y el resto de los animales. ¿Por qué necesitamos conocer este término? Porque hay muchas enfermedades parasitarias de las que vamos a estudiar que son zoonóticas, es decir, vamos a estudiar parásitos que tienen carácter zoonótico. Otra terminología es endemia, que nos estamos refiriendo a la incidencia normal mantenida solamente en los humanos. Cuando nosotros hablamos de una endemia, estamos diciendo que, por ejemplo, se esperan 10 casos de una enfermedad. Durante el año se presentaron esos 10 casos de esa enfermedad, están en endemia. No se sobrepasó lo que se esperaba. Cuando estamos hablando del resto de los animales, es decir, no humanos, esa misma terminología cambia a enzootia, es decir, la cantidad o la incidencia, el número de casos que se presentan es lo que se espera que se presenten. Cuando ese número de casos sobrepasa lo que se espera, estamos hablando ya de una epidemia si hablamos de humanos y una epizootia si hablamos del resto de los animales. Por ejemplo, si nosotros esperamos 100 casos de una enfermedad durante el año y se presentaron 101 casos, ya estamos hablando de una epidemia. Cuando se presentan un número de casos superior a lo que se esperaba que se presentaran. Otro término que nos interesa es el término pandemia, que no es más que el número de casos de afectados que sobrepasa grandes extensiones geográficas. Pasan a países e incluso pasan de continente a continente. Y esas enfermedades son capaces de traspasar esas barreras geográficas dependiendo de los factores de riesgo, que es lo que nosotros llamamos características epidemiológicas de una enfermedad. Eso se refiere a las condiciones o características que favorecen o no la presentación de una enfermedad, que tienen que ver con el ambiente, con la presencia o no de vectores transmisores, con la presencia o no de condiciones sanitarias en los individuos. Estamos hablando de geografía. Si nosotros tenemos una enfermedad que involucre la transmisión por parte de un vector y estamos en un país con temperaturas muy bajas y el vector no es capaz de soportar esas temperaturas bajas, en ese país no va a existir esa enfermedad. El lugar de procedencia de una persona, la edad de la persona, el sexo, los hábitos, la ocupación o costumbres que tenga esa persona, porque hay enfermedades que afectan más a niños que adultos o hay enfermedades que afectan más a hombres que mujeres. Entonces, esas características son las que nosotros nos van a ayudar para orientar mejor el diagnóstico y para agilizar ese diagnóstico. Y ese diagnóstico lo hacemos de diferentes formas. Existen métodos o diagnósticos parasitológicos, que es lo que nosotros llamamos diagnósticos de certeza. Al observar
al parásito en esa muestra, nosotros estamos seguros de que esa persona tiene esa enfermedad. Por eso los llamamos diagnósticos de certeza, que son los parasitológicos. Y esos diagnósticos pueden ser directos o indirectos. ¿Cómo es un diagnóstico directo? Bueno, yo tomo la muestra de la persona enferma, del individuo enfermo, y esa muestra es la que yo voy a analizar y voy a observar allí la forma evolutiva del parásito. A diferencia de los métodos indirectos, en donde yo tomo la muestra del individuo y esa muestra yo la voy a inocular en un individuo de laboratorio o la voy a sembrar en un caldo de cultivo. Yo voy a analizar posteriormente una muestra de ese otro individuo o de ese caldo de cultivo. O sea, voy a diagnosticar al individuo 1 indirectamente analizando la muestra de los individuos 2. Ese método diagnóstico de certeza es, como les dije, en donde se observa la forma evolutiva del parásito. Pueden ser quistes, larvas, huevos, proglótidos, cualquier forma evolutiva del parásito. Hay diagnósticos que llamamos diagnósticos patognomónicos, que es cuando hay la presencia de un elemento que sea propio o único de esa especie. Por ejemplo, existen parásitos que son filarias, que se acumulan, se aglomeran en el tejido subcutáneo y producen nódulos subcutáneos. Y eso es una manifestación patognomónica de esa enfermedad. Y existe un diagnóstico sugerente, que es cuando ya encontramos varios elementos de una enfermedad que nos orientan a un diagnóstico. Por eso es que es tan importante tener claro las características epidemiológicas que favorecen o no la presentación de una enfermedad específica. En parasitología es muy importante también la nomenclatura. Es importantísimo saber escribir el nombre de los parásitos. En el caso específico que vemos en la lámina, tenemos el parásito que es fasciola hepática, que en el primer ejemplo se escribe todo en mayúscula y está mal escrito. Escribiendo en mayúscula la primera letra de ambas palabras también está mal escrito. Si nosotros acentuamos el nombre de ese parásito, está mal escrito. O si lo escribimos todo en minúscula, también está mal escrito. ¿Por qué decimos que está mal escrito? Porque los nombres de los parásitos son nombres que están en latín. Y ese nombre de ese parásito no se traducen. Nosotros podemos traducir el resto de la escritura que tengamos, pero no traducimos el nombre del parásito. Para diferenciarlo del resto de la escritura, nosotros o lo colocamos en cursiva o lo subrayamos. Cuando estamos escribiendo a mano, es importante que nosotros subrayemos ambas palabras del nombre del parásito, porque así nosotros estamos diciéndole al lector, a quien está leyendo lo que estamos escribiendo, que ese es el nombre propio del parásito, que no tiene traducción en ninguna lengua. Ahora bien, el nombre de los parásitos generalmente son dos palabras. La primera palabra corresponde al género del parásito y la segunda palabra corresponde a la especie del parásito. Es decir, este parásito que tenemos en la lámina es género Fasciola, especie Fasciola hepática. Nosotros no podemos decir género Fasciola, especie hepática, no, porque cuando hablamos de la especie tenemos que decir género y especie. En cuanto a la taxonomía o la clasificación ya específica de los parásitos, lo que vamos a ver a lo largo del semestre, aquí vamos a decirles de una manera muy sencilla qué tipo de parásitos vamos a estudiar nosotros a lo largo del semestre. Los primeros que vamos a estudiar son los protozoarios, que son organismos simples, organismos unicelulares. Luego vamos a entrar a los helmintos, que son organismos más complejos, son organismos pluricelulares que ya tienen dentro de su organismo algunos sistemas desarrollados, sistema digestivo, sistema sexual desarrollado. Y dentro de los helmintos vamos a estudiar los nematelmintos, que son los parásitos redondos, y los platelmintos, que son los parásitos planos. También vamos a estudiar los ectoparásitos, los parásitos externos, como los artrópodos. Y en el caso de los artrópodos vamos a estudiar el tipo de ciclos que ellos tienen. Si es un ciclo de metabolismo completo, en donde todas las formas evolutivas del parásito son diferentes, se diferencian entre ellas. Por ejemplo, en el caso de la lámina tenemos la mosca, cuyos huevos, larvas, pupa y adultos son formas evolutivas completamente diferentes entre ellas. Ese es un ciclo evolutivo holometábolo, es decir, de metabolismo completo.
Y la otra figura tenemos el ciclo evolutivo de Pediculus, en donde observamos que las formas evolutivas son muy similares entre sí. Tenemos los huevos que sí son diferentes, pero las ninfas, todos los estados ninfales son similares, incluso similares al adulto. La única diferencia sería el tamaño, pero morfológicamente son muy similares. Eso quiere decir que el metabolismo de ese parásito es un metabolismo incompleto, y a ese tipo de ciclo evolutivo se llama ciclo evolutivo hemimetábolo. Bueno, este es todo lo que se trata a generalidades en cuanto a parasitología. Les habló la doctora Milva Javid, docente de parasitología del Decanato de Ciencias de la Salud.